Bueno, vamos a empezar con la enseñanza acerca de cómo enseñar y predicar de una forma cristocéntrica, que es una enseñanza basada en un curso que estoy escuchando de Timoteo Keller de Nueva York, que se llama Cómo predicar el Evangelio en un mundo postmoderno. Y al escucharlo pensé que tenía mucha relevancia para nosotros aquí en Impacto Bíblico, tanto para los predicadores como los maestros y maestras. Porque en la introducción, pues como dice ahí, la pregunta es cómo predicar a Cristo de toda la Biblia, porque sabemos que debemos predicar a Cristo. Pero a veces, cuando estamos enseñando en Primera Timoteo, Mateo o algo, es muy fácil. Pero cuando empezamos con el libro de Nehemías, es un reto más grande. Y yo, pues, me daba cuenta de que a veces yo pongo a Jesús al final como la ñapa de la enseñanza o de la prédica, que empiezo con el texto y al final pienso, ay no, debo decir algo acerca de Cristo. Y lo pongo ahí como la ñapa al final. Pero Dios quiere que realmente prediquemos y enseñemos de una forma cristocéntrica. Y entonces vamos a ver aquí la primera idea que él presenta, que me pareció nueva, es que la meta de la predicación o la enseñanza es exaltar a Cristo, es decir, la adoración. Para mí fue una idea nueva, porque yo siempre pensaba, no, es enseñar el texto. Pero él dice que si no estamos alabando a Cristo con nuestra enseñanza y prédica, no estamos haciendo lo que Dios quiere. Porque veamos aquí, por ejemplo, Colosenses 1, 28, 29. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Entonces aquí vemos que en su ministerio, porque yo creo que son versículos que explican su filosofía de ministerio, y él dice en la primera parte, a este Cristo proclamamos. Es decir, en toda su enseñanza, en toda su prédica, en todo su ministerio de consejería también, a Cristo proclamaba. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Y también pienso en 1 Corintios 2:2 que dice, me propuse más bien estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Cristo y de este crucificado. Entonces, como hemos hablado antes, el enfoque es Cristo Jesús. Y vemos aquí, Timoteo Keller explica 3 perspectivas en el ministerio de Pablo. Y no sé si las traduje bien, pero habla de la exposición, la aplicación y la sensación. Me explico. La exposición es, como dice en el versículo, a este Cristo proclamamos. Es exponer el texto y proclamar a Cristo Jesús, con base en el texto bíblico. La enseñanza igual, predicar y enseñar a Cristo Jesús. La segunda parte es aplicación. Pablo dice, aconsejando y enseñando con toda sabiduría. Eso es tomar ese texto que tenemos y pensar qué necesidades tenemos o tienen las personas que nos escuchan, y aplicar el texto a su necesidad con sabiduría. Y la tercera parte es lo que Timoteo Keller dice es la sensación, trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Es decir, hacerlo con todo el alma, hacerlo con todo el corazón y presentar a Cristo no de una forma académica, sino con pasión. Hacer a Cristo como real en las vidas de las personas. ¿Sí? Y él habla de que si hacemos una de esas 3 cosas, pero no hacemos las otras 2, tenemos una enseñanza o una prédica muy deficiente. Porque, por ejemplo, muchos predicadores enseñan bien el texto, pero no hay pasión. O enseñan muy bien el texto, pero no hay aplicación. Otros predicadores tienen muy buenas aplicaciones, pero no basadas en el texto. O otras personas tienen mucha pasión, pero no tienen nada de Biblia. Entonces, tenemos que tener las 3 cosas. Y vamos a ver rápidamente esas 3 perspectivas. Primero, la exposición. Predica a Cristo no solamente principios bíblicos. Yo pienso en una serie que prediqué en Chía acerca de los proverbios. Y después de predicar la serie, creo que tenía una serie de muchos principios buenos, pero después pensé, ¿en dónde estaba Cristo?
porque prediqué los proverbios, pero no prediqué a Cristo. Entonces, pues yo sé que es difícil, pero tenemos que aprender cómo hacerlo. Entonces la meta es predicar a Cristo, no solamente principios bíblicos. Pienso también que en las iglesias fundamentales a veces tenemos muchos principios bíblicos, pero Cristo no está mucho o muy evidente en la prédica, que es más una serie de principios A, B, C, pero en donde está Cristo. La meta es exponer y enseñar el texto para que entiendan a Cristo, porque toda la Biblia trata a Cristo Jesús. Entonces nos hacemos algunas preguntas para empezar. ¿Qué nos dice este texto acerca de Cristo? Y vemos el enfoque en el texto que quería decir el autor original. Notemos bien que no vamos a brincar el texto para llegar a Cristo, sino que vamos a ver el texto muy detenidamente para ver el enfoque del texto que nos lleva a Cristo Jesús. El enfoque en Cristo, ¿qué nos enseña el texto acerca de la persona, la obra y la enseñanza de Jesús? Y no solamente del Nuevo Testamento, nuevamente, pero en cada libro de la Biblia podemos ver qué nos enseña el texto acerca de Jesús. También el enfoque en el Evangelio. ¿Cómo puedo predicar el Evangelio de este texto? ¿Cómo nos muestra nuestra necesidad de salvación? Y pensaba en algunos textos en el Antiguo Testamento. Tomemos un texto al azar. Ustedes me dan un texto y pensemos juntos. Del Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 20. ¿Cómo? Éxodo capítulo 20. Ok, ¿y de qué se trata? ¿Es la ley? Ok, es la ley. Bien. Ok, un buen ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos exponer el texto para llegar a Cristo? Y vamos a ver eso más adelante, pero para responder la pregunta en este momento, la ley nos muestra nuestra necesidad espiritual, que con Dios no podemos cumplir los mandamientos y necesitamos un Salvador, que es Cristo, que sí cumplió la ley y vivió una vida perfecta y entonces murió por nuestro pecado y nos puede salvar de la misma ley, ¿cierto? Entonces nos lleva a Cristo. Bien, seguimos al punto número 2, la aplicación. La meta es aplicar el texto y aconsejar a que la gente se ponga a Cristo. No has solucionado un problema humano a menos que hayas mostrado que la solución es la persona y la obra de Cristo, no un esfuerzo moral. Y yo pienso mucho en las prédicas que escuché como niño, como joven, que era un enfoque en, bueno, tienes que esforzarte más en la pureza. Ustedes tienen pensamientos malos acerca de las niñas, ¿verdad? Sí, claro. Entonces tienes que esforzarte más para tener una mente pura. Purifica tu mente. Pero nuevamente, ¿en dónde estaba Cristo? ¿O en dónde está Cristo? Porque es un enfoque en nosotros. Y como joven yo decía, ¿pero de dónde? Intentaba y no lograba nada. Nada, porque era un esfuerzo mío, no el poder de Cristo en mí. La aplicación debe apuntar a la virtud verdadera, no al moralismo. Y este punto es muy bueno. La virtud del Evangelio o virtud verdadera, una frase que viene de Jonathan Edwards, es un cambio en el comportamiento y el carácter basado en cambios de identidad y de motivación que surge de una comprensión interior de la gloria y la gracia de Dios, especialmente en la obra de Cristo. Bueno, hablemos un poquito de esto. Es un cambio en el comportamiento y el carácter basado en cambios de identidad y de motivación. A veces trabajamos mucho la parte de las acciones. Por ejemplo, nuestros hijos queremos que obedezcan. Pero si no hay un enfoque en el corazón, llega a ser solamente un cambio externo, no un cambio interior en el corazón. Y como dice Edwards aquí, debe ser la virtud verdadera. Porque hay personas aquí en Santa Marta que sí, bueno, algunas personas que no mienten. Por ejemplo, por hablarte de un cambio, no mienten, porque son personas rectas y honestas. Pero esa virtud puede ser una virtud pecaminosa, si es solamente por el miedo o por el orgullo. Como dice aquí, el moralismo es un cambio superficial en el comportamiento,
basado en el miedo y en el orgullo sin un cambio verdadero interior. Entonces algunas personas dicen la verdad por miedo. No quieren que otras personas piensen mal de ellos o no piensen, bueno, si yo miento algo malo me pasa. Entonces voy a decir la verdad. Pero no es la virtud verdadera porque no sale de un corazón cambiado. Igual otras personas dicen la verdad por orgullosas, que piensan, no, yo no soy como los demás que mienten. Yo soy una persona recta e íntegra. Pero tiene que salir nuevamente del corazón cambiado por Cristo Jesús. Entonces pasemos a la siguiente página. En otras palabras, la santificación debe ser una orientación correcta hacia la justificación. ¿Sí? Otra vez, la santificación debe ser una orientación correcta hacia la justificación. A veces ponemos la santificación, o sea, nuestra justificación, pensamos que es la base, o sabemos que es la base, la justificación, para nuestra santificación. ¿Sí? Somos justificados en Cristo y por eso obedecemos. Pero en la práctica a veces hacemoslo al revés, o lo hacemos al revés, porque empezamos a pensar que Dios nos acepta porque obedecemos, por la santificación, y no es así. ¿Sí? Es decir, cualquier crecimiento verdadero es a través del Evangelio y un entendimiento correcto del Evangelio. ¿Bien? La alternativa a esto normal es un llamado a la reformación moral, que es lo que escuchamos desde muchos púlpitos. ¿Sí? Como un llamado a la santidad, un llamado a hacer las cosas bien, pero este método exhorta a que la gente se esfuerce por cumplir las normas de Dios. Normalmente se predica la justificación por medio de la obra de Cristo, pero este método promueve la santificación por nuestros esfuerzos y no por la obra de Cristo. Es decir, es un cambio muy grande porque es hablar mucho de los principios y de la ley de Dios, pero sin ver que Cristo es el único que puede cumplir la ley. Por medio de Cristo podemos obedecer a Dios, pero nosotros mismos no. Bueno, y finalmente, punto 3, sensación. Esto viene de la idea de sentir la verdad en el corazón. Haz la verdad real, no solamente clara. La meta es alabar con el texto para que la gente se regocije en Cristo. Y la pregunta aquí, ¿cómo nos muestra este texto la belleza de Dios en Cristo? Es algo que siempre debemos pensar, no solamente qué dice el texto, pero cómo podemos adorar a Cristo por medio del texto. Y lo podemos hacer, como dice aquí abajo, adoración. El propósito más importante del ministerio es que Cristo sea en todo el primero, que prime Jesús. Y así que la meta es que la gente adore a Cristo en el momento de la prédica o de la enseñanza, en el caso de las maestras aquí. ¿Sí? Que el niño vea en la enseñanza que Cristo es lo mejor de su vida. Eso me da temor a veces con mis hijos, porque no quiero que crezcan con una rutina religiosa, con una fachada religiosa y sin tener pasión por Cristo Jesús.